sus preguntas. Así que sin más me gustaría finalmente entonces presentarlo a John Wasowski. Probando, uno, 2, 3. Richard, muchísimas gracias. Aprecio mucho tu presentación. Esto es muy loco, pero Richard me preguntó esta semana qué es lo que iba a hacer y yo le decía que no sabía en dónde iba a poder hacer mi presentación. Entonces dije, ay, qué bueno que vamos a poder tener esta presentación mucho más interactiva, ¿no? Porque pasé muchísimos años compartiendo reuniones con gente, mostrando transparencias y teniendo así como debates muy honestos. Así que realmente me va a gustar esto de poder responder sus preguntas, esto de trasfondo, un poquito de historia. Estamos ahora con sedes en Norteamérica, en Comcast. Hay gente que está muy familiarizada con las tareas que estamos llevando a cabo. Así que vamos a darles un poquito de información de trasfondo. El programa de IPv6 de Comcast empezó hace 6 años y estuvimos trabajando activamente en lo que son los aspectos de la infraestructura para poder soportar IPv6 y desde mi punto de vista esto fue en incremento y estuvimos tomando esta oportunidad para realmente generar pequeños cambios en este periodo de 6 años, ¿no? Y me doy cuenta de que hay mucha gente acá que tal vez no haya estado trabajando con IPv6 hace tanto tiempo, pero afortunadamente creo que le podemos dar mucho del crédito a Comcast hoy en día, ¿no? Porque se aseguraron de que el IPv6 se mantenga dentro de este marco generalizado, dentro del radar de la comunidad, ¿no? Y hace unos años que estuvimos viendo qué pasaba con IPv6 dentro de todos los aspectos de la red, lo que es el backbone, los sistemas regionales, todo esto como para darles una noción, ¿no? A priori, yo creo que este fue uno de los aspectos más directos que tuvo el programa, ¿no? A priori, ¿no? En cambio, la back office, como algunos de ustedes tal vez se estén dando cuenta ahora, muchas veces reciben cientos de solicitudes que tienen que estar retocadas o que hay que actualizarlas para poder soportar IPv6. Así que hasta recientemente creo que no hubo un aspecto tan trascendental. Nosotros somos una empresa de redes y realmente empezamos hace 5 años con las especificaciones y los requisitos para IPv6. Entonces, para mencionar algo que había mencionado antes, pusimos mucho trabajo para poder tener las implementaciones de nuestros proveedores para que IPv6 se convierta en una realidad para la comunidad. A ver, ¿hay algún operador de cable en la sala? Como yo mencioné, nosotros somos una empresa de cables. ¿Hay algún operador de cable acá? Porque esto realmente tiene que ver con asegurarse de que los CMS estén listos, el software que va incluido, el hardware que también generamos, ¿no? Para esto. Y todos los que operen estas redes se van a dar cuenta de que la matriz de posibilidades que tenemos es súper abarcativa. Y hoy en día, como muchos de ustedes saben, empezamos a hacer pruebas hace casi 2 años ya que empezamos a hacer pruebas y pasamos de lo que es 6RD a CR4 y empezamos con la implementación de IPv6 y por supuesto este proceso ha sido esencial para lo que es nuestra estrategia. Y yo estaba conversando con uno de mis colegas hoy y uno de los comentarios que salieron con respecto a 6RD y 6R4 es que para las bandas anchas en donde se necesita 6RD es una alternativa razonable, pero también nos dimos cuenta que en nuestra red, en donde tenemos capacidades, que el 6RD ni siquiera le llevaba los talones a lo que estábamos implementando. Entonces realmente ya
superamos a XRD, cerramos lo que es la etapa de pruebas y realmente le dedicamos toda nuestra atención a implementar un IF6 nativo para nuestros proveedores. Y mucho de lo que hemos visto y de lo que hemos aprendido es importante para hablar de cómo los contenidos ingresan en lo que es el panorama más generalizado de esto. Entonces, en algún punto dado yo voy a dejar de disertar y ustedes van a poder hacerme las preguntas que crean necesarias. Desde mi punto de vista, en el enfoque de nuestras pruebas fue todo desde un enfoque residencial, es decir, que estamos hablando de 18 millones de suscriptores, ¿no?, que participaron de esto. Y en este momento, este año, lo que estábamos tratando de hacer era incrementar la iniciación de las pruebas y el proceso que elegimos para llevar a cabo estas pruebas era hacerlo en base a el suscriptor que tengamos, ¿no?, por suscriptor. Y vamos a ir con una mayoría y después vamos a hablar con Richard, con David, con Phil, y fuimos sumando gente simplemente para asegurarnos de que superáramos lo que nos estábamos metiendo y cómo lo podíamos verificar a medida que avanzábamos, ¿no? Y esto realmente es muy diferente de lo que sería a gran escala de IPv6, ¿no? Porque la cantidad de años a priori que dedicamos a esto es increíble, ¿no?, para poder hacerlo en base a los suscriptores que tenemos. Entonces, todo lo que sea conseguir nuevos firmware, volver a establecer los nuevos cables, crear nuevos archivos. Entonces, para todos ustedes que son operadores de cables van a entender a lo que me refiero cuando digo esto, ¿no? Y estos dispositivos no vienen directamente con IPv6, ya está por defecto encendido o no, ¿no? Entonces, algo de lo que empezamos durante estos últimos años es de manera permitir estas redes o permitir que en estas redes todo esté por default ya encendido, ¿no? Y permitir que IPv6 esté listo para la implementación. Todavía no lanzamos nada en cuanto a lo que es la producción, pero yo espero que en el futuro pueda compartir las noticias con ustedes, tal vez por internet, acerca de cómo venimos con nuestras actividades, porque sí ya tenemos algunos planes de lanzamiento, pero todavía no lo informamos a nivel público, ¿no? No lo hicimos público esto. Creo que otra cosa que estamos haciendo desde este punto de vista es que lo estamos permitiendo para todo el público, no estamos esperando a que los routers de la comunidad lo puedan apoyar, sino que lo estamos implementando por defecto. Entonces, cuando Jordi, por ejemplo, compre un router, la próxima vez que lo reinicie o lo rebotee, va a empezar a automáticamente funcionar con IPv6. Entonces, tal vez Jordi no funcione como buen ejemplo, porque Jordi entendería lo que está pasando. Pero, por ejemplo, mi mamá o mis hijos no tienen ninguna idea de que IPv6 ya está implementado, ¿no? Entonces, esto es algo que estuvimos comprobando, ¿no?, con nuestras pruebas. Entonces, cuando estábamos haciendo estas pruebas, realmente nos costó mucho conseguir contenidos a partir de IPv6 y realmente IPv6 Day fue un testimonio realmente de que nosotros ya podemos soportar el IPv6 y estamos tratando de rectificar esto, ¿no? Después del Día Mundial de IPv6, creo que ahora podemos adquirir estos contenidos que ya estaban encendidos o prendidos a lo que es el apoyo o el soporte de IPv6, porque estamos empezando a lanzar IPv6, ¿no? Entonces empezamos a ver una expectativa, ¿no?, en lo que es el uso de IPv6 y el crecimiento del uso de IPv6 a medida que lo vamos a lanzar en más áreas o más regiones. Esperamos verlo de manera más notoria. Entonces, parte de lo que estamos haciendo, como ya dije, el mensaje que les estoy tratando de enviar es que ya lo estamos implementando por defecto, sin esperar a que la gente lo pida. Lo que vamos a hacer para elaborar un poquito más en lo que estamos hablando es que vamos a quebrar las subjetividades en dos categorías. Categorías en las que una toma un cable de computadora, ya sea para Windows 7 o Vista, y todo eso lo vamos a plaguear a un módem. Entonces nosotros, a través de estas pruebas, nos dimos cuenta que tenemos que hacerlo por una variedad de razones técnicas y
que de esa manera podemos entrar en etapas en lo que es la implementación de IPv6 y utilizarlo en dispositivos que, por ejemplo, manejen Windows 7, Windows Vista, etcétera. Y estaría bueno incluir lo que es un gateway para el cliente, que es básicamente un suscriptor que tiene un router que soporte el IPv6. Hubo muchas discusiones y listas de mailing en todo el mundo que preguntaban cómo es que se implementa esto. Bueno, hoy en día el dispositivo tiene una dirección y el dispositivo del mañana va a tener dos direcciones, una con IPv6 y otra que no. Con Cable Network usamos IPv6 de manera estable y esa es una de las razones por las cuales estamos tratando de implementarlo, ¿no? Desde el punto de vista del gateway del cliente y como punto de datos dentro de nuestra red, hay una población no trivial de computadoras que cumplen con los requisitos que acabo de mencionar. Y hay muy pocas allá que cuando lo prendimos con IPv4, instantáneamente podían tener una conectividad de IPv4 e IPv6. Y eso yo quiero destacarlo, ¿no? Que nuestro plan original no es apagar el IPv4 y poner IPv6, sino que mantener el IPv4 como está y aún así agregarle IPv6. Un modelo muy similar de lo que es el gateway para el hogar, ¿no? En donde reconocemos que tenemos una población menor de dispositivos que soporten este tipo de IPv6 en cuanto a los electrodomésticos, dispositivos, etcétera, a través de esta ruta del hogar, ¿no? Cuando prendemos estos dispositivos y estos dispositivos entran en línea, ya tienen el IPv4, la diferencia va a ser que va a haber una dirección pública y una de manera interna, ¿no? Y eso se le va a poder sumar al IPv6 y va a poder rutearse de manera global. Cosa que es un cambio muy significativo, ¿no? En relación a lo que estábamos viendo. Entonces, nuestro enfoque es básicamente tener los suscriptores residenciales, el modelo residencial que tiene que ver con las redes que tenemos nosotros. Y si no les molesta, me gustaría parar un minuto acá porque creo que ya les di mucha información y ver si tienen alguna pregunta hasta ahora, porque hay todo otro proceso involucrado en esto que tiene que ver con los contenidos y los electrónicos de consumidor, etcétera. Así que quería saber si ustedes por ahí tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces yo voy a hacer la primera pregunta, si me lo permiten. ¿Hay alguien que ya haya lanzado un IPv6 nativo dentro de lo que es la región del LACNIC-LACNOC? No solo en el modo de prueba o activamente, pero ¿hay alguien que de hecho haya implementado el IPv6 en algún tipo de dispositivo, de algún modo, de alguna forma, ya sea en modo prueba o no? ¿Alguien podría por ahí decirnos por qué es que todavía no lo han implementado? Por favor, hagan las preguntas al micrófono. A ver, decime a quién le tengo que hacer la pregunta, que yo lo quemo, no tengo problema, ¿eh? Si no habla por micrófono, no se puede interpretar. ¿Sabes qué tipo de red es, Jordi? Si es cable o no. Si no se utiliza el micrófono, no podemos escuchar los comentarios. Gente, utiliza el micrófono, no podemos traducir sin micrófono, estamos aislados en la cabina. Sí, estaba diciendo que él estaba preguntando si había alguien que hubiese desplegado soporte nativo de IPv6 en la región. Parece que nadie levanta la mano, que o son tímidos o no están en la sala en este momento. Entonces, yo recuerdo un caso de un ISP en Chile hace como 4 o 5 años que desplegó nativo. Creo que era con fibra, pero no estoy seguro. I think anyway they had also different technologies and they have merged with other ISPs, so they may have different technologies right now. Thanks, Jordi. You went? Tengo el nombre aquí en mi correo, ahorita se los digo. GTD, exactamente. De hecho, otro que también lo está haciendo es RNP, la red Red de Innovación Peruana, no recuerdo exactamente, pero allá está. ¿Por qué no quisiste hablar? Bueno,
ahí hay uno, va a estar en el panel mañana también, Yeah, Rubén. I can walk the mic over here, no problem. Just tell me where to take it. Yo le puedo llevar el micrófono, no tengo ningún problema. Decime a quién se lo llevo, que yo se lo llevo. Bueno, no quiero ser malo, no quiero quemar a nadie. Entonces, esto es muy interesante porque algo que se mencionó, yo creo, durante la presentación de John Twining, de Time Warner, es cuál es el modelo de soporte en la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, yo le tengo que dar todo el crédito, porque desde el punto de vista de las redes, esto es el futuro. Tenemos debates todos los años acerca de las diferentes tecnologías que se pueden implementar o utilizar para hacer esto o lo otro con IPv6, pero cuando se quiere implementar, todo el mundo se da cuenta de que IPv6 realmente es para extender lo que es la vida útil de IPv4. Y en algunos casos yo realmente ni siquiera entiendo cuál es el propósito de lo que se hace, pero realmente tratamos de mantener lo que es el enfoque en las redes de IPv6. Y siempre tuvimos mucho apoyo desde la empresa en cuanto a lo que es el programa de implementación de IPv6 y estamos llegando a un punto en donde ya llegó el momento, ya es la hora, el momento de implementarlo. Y algo que todavía nos está costando es los problemas que tenemos con los proveedores en cuanto a la implementación y afortunadamente mucho de esto se resuelve con diferentes técnicas de administración de proveedores y que resultan muy eficaces, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre parado uno, ¿no? Estamos llegando a un punto en donde realmente obtenemos lo que necesitamos para que IPv6 sea una realidad para la comunidad. Y lo que a mí me gustaría destacar en este momento son 2 puntos para que pueda continuar con el KIO. Y estamos en una situación, ya se volvió muy claro, hasta dónde podemos llevar IPv6 y cuántos suscriptores podrían realmente implementar IPv6. Esto ya lo sabemos. La mayor parte de los operadores que incluso miraron así por arriba lo que es el análisis que hicimos, se dieron cuenta de la cantidad de suscriptores que pueden de hecho implementar IPv6 y lo que estamos viendo desde nuestro punto de vista es que tenemos una situación en donde yo puedo llevarle esto al modelo de cable de Jordi, pero Jordi por ahí no tiene un router en su casa que soporte IPv6, entonces hace un par de años yo estaba trabajando con Apple. Yo estaba con Comcast trabajando con Apple y fue como la implementación temprana de su puerto para IPv6. Y el primero que utilizamos realmente fue muy bueno para lo que es la producción. Entonces hace 2 o 3 años nos dimos cuenta que teníamos un solo router, ¿no? Y que no nos alcanzaba. Y aunque Apple es un dispositivo muy famoso y muy utilizado, no era suficiente tener un solo router. Entonces en estos últimos años la cantidad de dispositivos que vemos que soportan IPv6 creció drásticamente. No solo los de Apple o T-Link que están soportando IPv6, sino que también nos damos cuenta de que también nuestros proveedores internos utilizan IPv6 y que nos apoyan a nosotros en nuestro uso de IPv6, lo cual es un cambio muy bueno para nosotros. Entonces, ¿cuál es la situación que vemos en esta región en términos de lo que es el CPE, ¿no? ¿Qué está en el control del consumidor o del cliente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros dispositivos de hecho puedan soportar IPv6? Sí. Also to complement. Para suplementar la respuesta con respecto a la primera pregunta, trato de recordar cuántos proveedores de Internet tienen la implementación nativa de IPv6 en la región. Yo les diría que 10 casi en los últimos 3 o 4 años en diferentes países. Probablemente haya entonces más incremento de lo que cree la gente. Con respecto a la última pregunta, les diría que hago esta pregunta cuando hacemos capacitaciones. Si es un operador de cable, tienen el control del CPE. Seguramente esta sea la situación de usted. Pero cuando no son cable modems como DSL o ADSL, ahí pierden el control del dispositivo.
Entonces, desde mi punto de vista, generalmente tenemos muy poco control de los dispositivos del CPE. Si ustedes ven mi red, por ejemplo, un 80% de la misma tiene un router en el hogar. La gran mayoría no son de mí. Esto lo veo en Norteamérica porque mucha gente compra en los locales los cable modems, pero no es popular para Latinoamérica, ni siquiera en Europa. En Europa, típicamente los operadores de cables son los que venden o los que proveen el cable modem y ahí el cliente no lo cambia. Sí, tal vez colocan algo después del cable modem, eso es otra cosa, otra historia. Pero bueno, ya que un cable modem y un router son diferentes, ojo, La mayor parte del tiempo es un net router, entonces es un dispositivo integrado. Entonces, si les prestamos atención a este dispositivo integrado, a este tipo de modelos, ¿no? Que parece ser un enfoque que está muy de moda en estos momentos. Desde nuestro punto de vista, estos dispositivos tienen la capacidad de hacer una actualización a IPv6 en el firmware. Nosotros tuvimos la capacidad y un control administrativo como para hacer dicha actualización. Una de las cosas que también hicimos es retrotraernos a la parte de la comunidad donde tenemos muchos dispositivos que han sido implementados en la red por el consumidor. Son dispositivos que en realidad nosotros tal vez le dimos un router o lo compraron en local o lo que sea. Ahora volvemos a estos dispositivos y trabajamos con los proveedores como para implementar IPv6 para que el firmware se pueda actualizar. Obviamente le requiere al consumidor hacer algo y esto representa un problema por sí mismo, pero ya tener el firmware disponible para estos dispositivos y este que tengo en cuenta en particular es algo de un puerto nativo de IPv6, que es un subnetwork, ¿no? Para nosotros, imagínense, yo tengo conversaciones que la gente me dice, ¿por qué me importa ir a dispositivos existentes? Nos tenemos que concentrar en nuevos dispositivos. Yo les respondo siempre que en realidad va a llevar mucho más tiempo llegar ahí si uno adopta dicho enfoque. No sé si es algo popular, pero con los cable operadores y administrativamente controlan los CPEs parece una gran oportunidad, aún más como para poner las capacidades de IPv6 actualizadas en dichos dispositivos. Fala em português. Vamos a hablar en portugués. Respondendo. Contestando tu última pregunta, con el escenario que vemos como usuarios, de los usuarios en Brasil, es muy común tener en sus casas, sus residencias, es muy común los usuarios terem un pequeño router debido al costo, es barato hoy en día. Entonces, en estos casos, el proveedor no tiene control sobre ese equipo y es muy común en el escenario brasileño. Y te quería hacer una pregunta. Considerando el escenario, pensando un poco más hacia el futuro con IPv6 disponible para los usuarios, ¿qué tamaño de red están pensando ustedes para asignar a usuarios finales? Ya pensaron, hoy en día es muy común el usuario tener IPv4, designa ese IPv4 para su router y tiene una red con un NAT para esa red. IPv6 si tenemos /48 o /56, lo que sea, vamos a la oportunidad de usuario crear subredes. Es un escenario nuevo que a lo mejor muchos usuarios no van a tener y no tampoco el conocimiento para implementar eso. ¿Ustedes están pensando en soportar ese tipo de nuevo servicio? Es decir, dar ese apoyo al usuario para que hagan esa transición. This is very useful, by the way. Para dar a oportunidade. That most everybody, even today, that I would use is I'm a practical person. Pienso que lo que planteo es que yo soy muy práctico, hago las cosas muy prácticos. A veces dudo de poner temas muy avanzados como para
tener un gran debate sobre esto. El hecho es de que aún la implementación más básica de IPv6 está en sus principios, en sus comienzos. Entonces estamos discutiendo cómo tener unas redes más jerárquicas avanzadas. El tema es que realmente en todo el mundo las redes todavía ni han empezado con IPv6. Algunos de los routers que describí, por ejemplo los de $20 o menos, solamente soportan una VLAN de IPv6 sola. Entonces sería una /64 como para hacer un catalizador, como para avanzar cosas, pero estamos teniendo planes como para soportarnos solamente. Dos modelos, ¿no? O sea, las redes jerárquicas, que probablemente son para la gente que está en esta sala, y luego VLANs múltiples soportadas por el mismo router. Una para que tenga VLAN número 1, VLAN número 2, un segundo Wi-Fi y una para huéspedes o guests. Y una /64, ¿no? Entonces estamos listos como para hacer esto. Nuestro lanzamiento inicial, por ejemplo, básicamente va a tener algo bilateral porque tenemos mucho debate en varias listas con el alcance de los prefijos. Si nosotros le damos un router que es el 56, va a instalar todo el 56 en la LAN en lo que es la publicidad del router que está rota. Entonces, este es el hecho de que los routers solamente tienen VLAN para versión 6 y el default será /64, pero eso lo vamos a cambiar en el año 2012 y tenemos algunas selecciones que le podemos ofrecer al consumidor. El defecto o el default va a ser algo más breve que el 64 y tendremos la oportunidad de tener un espacio adicional de direcciones, por ejemplo, para las situaciones que usted describe. Estamos viendo, por ejemplo, casos de usos internamente reales, no inventados, sino reales. Ya los estamos observando. Entonces es una buena señal, una buena intuición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Te puede hacer una pregunta en relación a ahorrar costos? ¿Pensaste con la planificación? ¿Tenías alguna idea de cuánto iba a salirle a Comcast esto sin incluir los costos de los ISPs? ¿Vos pensás que ahora, después de que pasaron tantos años, el costo realmente era tanto más elevado? No, yo no puedo estar acá parado y decirte esto, ¿no? Porque realmente no tengo la capacidad de responder tu pregunta, porque nuestro proceso de actualización se incluyó en lo que son los negocios de todos los días, ¿no? No teníamos un ítem dentro del presupuesto que representaba actualizaciones para IPv6, ¿no? Teníamos un año para implementar esto y era un año que teníamos para implementar el servidor de DSP y teníamos el capital destinado a eso, pero la clave, que creo que es lo que me estás preguntando vos, es la infraestructura de la red, ¿no? Lo que son los switches de los routers, etcétera. No había un valor individual que decía, bueno, acá tenés esta cantidad de dólares para la actualización de IPv6. Afortunadamente, para cualquiera que sea operador de cable, aunque yo veo que no quieren levantar la mano, identificarse, cuando uno hace la actualización, llega a IPv6 prácticamente a cero costo. Entonces, estamos hablando de estos tipos de dispositivos que van a poder soportar IPv6. Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que están pidiendo, qué es lo que necesiten para la implementación, para asegurarse de que realmente cumpla con todas sus necesidades y requisitos. Entonces, básicamente yo no puedo responder tu pregunta y la verdad me alegra mucho no poder hacerlo, porque para aquellos que tienen un costo fijo dentro de la empresa dedicar para IPv6 debe ser un número bastante grande. Hoy en día los usuarios finales
nos guste o no, digamos, tienen algún tipo de seguridad con respecto a, digamos, a las máquinas finales que usan en sus hogares con el uso de NAT. Aunque NAT no sea un mecanismo de seguridad, digamos, las máquinas están protegidas porque no se pueden acceder del exterior. Con IPv6 eso no va a suceder y quería saber si hay alguna provisión en cuanto a los equipos que se le está poniendo a los usuarios, si hay algún tipo de políticas de seguridad por default que eviten que las máquinas queden expuestas a la Internet. So this is a great question. So Excelente pregunta. Entonces, otra discusión, otro debate que surgió dentro de nuestra comunidad es si la seguridad de IPv6 debería estar puesta por default como la que tenemos en IPv5, ¿no? Entonces decimos, bueno, no tenemos un firewall con los routers de IPv6. Y yo muchas veces digo, eso es una locura. Cuando yo actualizo, si yo quisiera abogar o defender un router de hogar que tenga el soporte para IPv6 y vos fueras mi suscriptor, entonces vos no estarías contento con lo que yo te estoy ofreciendo, ¿no? Va a haber un montón de cosas que se den que lamentablemente no te van a favorecer a vos. Entonces parte de nuestro plan con nuestros proveedores para soportar IPv6 es decir, bueno, tenemos que crear un firewall para IPv6 que tiene que estar implementado por defecto. Y las reglas, cuando hablamos de por defecto, hablamos de que todo tiene que estar bloqueado de lo que viene de lo externo, ¿no? Es muy sencillo realmente. Y con toda honestidad, creemos que esa es la mejor manera de presentar IPv6 por la naturaleza de router que tiene o de routing que tiene IPv6. Hay un montón de cosas que todavía no aprendimos o que no sabemos. Entonces, con la intención de mitigar esto, este es el enfoque que estamos abordando hoy en día. Nosotros también tenemos como requisito que haya un botón de apagado para el firewall. Entonces, si Jordi quiere apagar su firewall, problema de Jordi. Se hace cargo él de última. A ver, ¿hay alguna otra pregunta entonces? Estoy corriendo para llevarte el micrófono. Muchas gracias. No, solamente quería hacer un seguimiento en relación al comentario que hiciste, John, porque esto me resulta muy curioso. Con IPv4 sabíamos que la mayor parte de los ataques, si habláramos de ataques anónimos, venían de un paso de la dirección, ¿no? Entonces, incluso si tuviéramos millones de direcciones por segundo, que nos llevarían 3 veces el tiempo de casi todo el universo, ¿no? De lo que es un tiempo muy prolongado, y quisiera hacer esto con IPv6, las posibilidades de tener un paquete que llegue a tu LAN local son completamente poco factibles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil de ataque en IPv6 para el cual estamos realmente generando estos firewalls? Porque nuestra experimentación con este tipo de tráfico ahora indica que realmente no vimos ningún ataque real. Y los otros ataques que vemos tal vez no utilicen la dirección esta de 1 a 1. Eso es obvio. Entonces, si queremos revertir el DNS, ¿por qué haríamos esto? Además, fuera de eso, realmente no sé si entendemos que no hay un perfil de ataque hoy en día. Entonces, ahora me resulta muy curioso que vos hables de establecer algo por defecto, pero no estoy seguro de para qué va a servir. Excelente pregunta. Entonces, por todo lo que hicimos en estos últimos 6 años, yo creo que mi primera reacción es que soy paranoico y no estoy dispuesto a arriesgarme. Entonces, trabajamos mucho internamente y dentro de la industria. Entonces, realmente no me quiero arriesgar a nada. Entonces, como ya dije, es muy difícil que la gente no habilite o deshabilite el firewall, ¿no? Entonces, uno puede deshabilitar el firewall, pero entonces tendríamos consumidores muy poco felices con esto. Bueno, es que parte del problema con firewall realmente sí le llega a la gente, ¿no? Porque hicimos muchos experimentos, muchas pruebas con las capacidades de IPv6 y hay mucha gente que tiene máquinas que todavía funcionan con Windows y todavía pueden ir de 4 a 6. Y
la tasa de fallas, la cantidad de veces que la conexión no funciona, está por sobre del 15 al 20%. Entonces, estamos diciendo que una gran cantidad de estos no funciona y la razón por la cual no funciona es porque la mayor parte de la gente bloquea el protocolo 41 que ingresa. Entonces, la experiencia de Dual Stack es muy mala, porque tenés que esperar como 20 segundos para volver a obtener la actualización de los archivos y genera un daño, porque también el tunneling se confunde con lo que es el firewall. Entonces, es por eso que tener todo esto habilitado por omisión o por defecto realmente genera una experiencia muy mala para el consumidor, ¿no? Yo no tenía idea de eso, porque siempre que veo esto como que, o que vengo a estas cosas, como que me llevo más información. Vos estás hablando del router que está basado en el firewall o el que está en el host. No, te estoy hablando del protocolo 41 que no funciona en términos de lo que es el manejo para los clientes, ¿no? Es muy interesante lo que mencionás, porque no estaba al tanto de esto. El otro tema, cuando yo estaba planeando lo que es el rollout o la implementación, es que vos hiciste este mapeo con 120 y lo pensás de manera teórica y decís, bueno, me va a llevar muchísimo tiempo, pero no se necesita un físico cuántico para hacer los análisis, para recortar esa cantidad de tiempo y ver cómo funcionarían las cosas. Entonces, por ahí no es que te va a llevar toda la vida, te va a llevar mucho tiempo, pero no toda la vida. Yo creo que muchos de ustedes estarían de acuerdo en que vamos a descubrir que la gente va a entender qué pasa con IPv6 a medida que lo vamos implementando. Y acá es donde entra en juego mi paranoia, ¿no? Porque no sería la primera vez que hacemos errores, pero estoy en una etapa en la que no quiero cometer ningún error y que este error impacte de manera importante en lo que es todo el proceso, ¿no? Porque la prensa está muy ocupada con el tema de IPv6 y entonces quiero tomar un enfoque mucho más conservador y es eso lo que estamos implementando. Voy a hablar en español entonces. John, como cablera, me queda claro, o bastante claro, lo que estás haciendo por la parte de DOCSIS como tal. Pero mi pregunta es, en esa misma línea de la migración a IPv6, ¿qué está pensando hacer Comcast con respecto al resto de los servicios de la red de cable? Me refiero, por ejemplo, a la parte packet cable, la parte de conmutación a nivel de soft switch. Me refiero a los servicios de televisión pagada basados en direccionamiento IP, como lo es el Caller ID on TV o el VOD y servicios de valor agregado como esos. ¿Qué estás haciendo con respecto a eso? Muy buena pregunta, muchas gracias. Muy bien, el foco se centra en datos de alta velocidad, porque eso sí va a llevar a la transición de IPv6. La gente en la sala tal vez no lo pueda ver, no le puede importar, pero nosotros tenemos voz sobre IP6 en curso. Entonces, el paquete 2.0 que tiene GPP y DriveMax le brinda un puerto para voz sobre IP6. Entonces, desde ese punto de vista, especialmente con voz de próxima generación, tenemos planes en 2012 como para implementarlo en los laboratorios. Para video, sin embargo, desglosamos o desmembramos este segmento y también lo hicimos con la voz para manejar el cable modem con IPv6 y dejar el servicio real que habilita el dispositivo para voz en V4. Entonces, en el paquete 2.0 tenemos una situación donde ese teléfono o adaptador puede soportar voz sobre IP6. Entonces, el plan es prestar atención a fines de este año, a principios del próximo. Para video, agarramos esos dispositivos por cable modem y un decodificador y desglosamos el dispositivo como para soportar
especialmente en el frente del dispositivo y luego en el decodificador, para resaltar de manera tal las funciones en televisión, porque para todos los que realmente entienden cómo funcionan bien las redes de cables, parece haber una convolución, y IPv6 representa la forma de simplificar las cosas. También hacer que la estructura de video on demand o de video on demand esté sobre la infraestructura de IPv6. También tenemos contenido, tenemos Comcast.net, y después del día de IPv6 a fines de este año podemos brindar el contenido a través de IPv6. Entonces tenemos trabajo en curso en todos estos aspectos. El que más cuestionamos son obviamente los datos de alta velocidad. Pienso que ya me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Sí, te estás quedando sin tiempo, pero podemos responder una pregunta más si queda pendiente. Un comentario y luego una pregunta que anda por allá, me parece. Fernando Bont. Simplemente hacer un comentario sobre lo que se planteó de si era conveniente o no dejar el firewall v6 habilitado por defecto o no. En lo que respecta a los ataques de escaneo, que muchas veces se asume que no son posibles con IPv6, eso es en general porque se asume que los atacantes van a implementar las mismas técnicas de escaneo que actualmente utilizan en IPv4, ¿bien? En IPv4, digamos, no paga mucho el hecho de aplicar técnicas más elaboradas o más inteligentes porque el espacio de direcciones es pequeño. Pero personalmente creo de que lo que hace el escaneo en redes IPv6, las técnicas de escaneo van a cambiar y no se va a hacer un barrido secuencial como se hace actualmente con IPv4. Un ejemplo simple puede ser de que en el caso de muchas aplicaciones, ya sea correo electrónico, aplicaciones peer-to-peer y demás, de alguna manera dejan salir o hacen un leaking de información de direccionamiento, ¿bien? Entonces, en ese caso, por más de que se utilicen direcciones de privacidad, es muy fácil agarrar y obtenerlas esas direcciones. Por eso me parece que es muy sensible, o sea, correcto, de que el firewall se mantenga habilitado por defecto. Como dije, muy bueno el comentario. Nosotros factoreamos ya estas variables, las contemplamos. Es por eso que tomamos un enfoque conservador. Queremos tener cautela. El hecho es que desconocemos. Lo que desconocemos es por eso que vos lo planteaste de esta manera. Estamos de acuerdo con vos, exacto. Y ahora vamos a hacer 2 comentarios y luego voy a tomar responder la última pregunta. Si ya hay una pregunta, le pasamos el micrófono al señor. Fernando, ¿se lo pasás? Que lo habilite, por favor. Gracias. Hola. Buenas tardes. Yo pertenezco a una red de operador móvil que ofrece servicios de valor agregado, de datos, de voz, etc. Yo tengo una pregunta. Como primer paso para migración a IPv6, uno realmente lo que mira es si los equipos, como dicen los fabricantes, son IPv6 ready, que en teoría todos lo son, pero realmente uno se va a mirar si realmente soportan o no el protocolo IPv6. La pregunta es, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Hay teorías, empezamos en el core, en el acceso, en el border, en los equipos de red, en los teléfonos móviles, en los contenidos. Uno de los servicios nuestros es la navegación a internet. Ok, vamos a nuestros servicios de internet, sean propios o rentados. Pero ¿qué es lo segundo? O sea, ¿dónde empezamos a aplicar o por dónde seguimos después de saber que los equipos y la red ya tienen IPv6 habilitado o está lista para esto? Ok. Muy bien. Los puntos finales en sí, los endpoints, ¿están soportando IPv6 en tu escenario? ¿Ya está todo soportado con IPv6 en tu situación? Los dicen que sí, pero hay que verificarlo. En teoría sí. Entonces lo primero que haría es testearlos.
Esto es lo primero como para asegurarnos de esto. En su situación en particular, pienso que el componente más esencial es la porción de acceso de la red inalámbrica, porque por lo menos yo encuentro, después de hablar con muchos proveedores, que este es el gran área de vulnerabilidad. En las redes de cable es DOCSX, en las token networks es VRAMs y VLANs, en las wireless DGSN y ese tipo de dispositivos. Entonces tenemos que asegurarnos que las redes de acceso estén soportando apropiadamente IPv6. Y la clave es que el soporte de IPv6 sea tan bueno como el de IPv4. Si es un servicio menor, obviamente no le va a gustar a los servicios. Entonces la clave es asegurarse que el acceso radial a la red sea compatible entre lo que era IPv4 antes con respecto a IPv6. Muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar y luego le vamos a pasar los seminarios a Richard. Hay dos cosas que quería mencionar porque me estaba quedando sin tiempo. Parte de mi trabajo en Comcast es hacer investigación con la Asociación de Consumo Electrónico, los que organizan las ferias en Las Vegas cada enero. Siempre hubo gran interés, especialmente para asegurarse que los fabricantes de consumo electrónico, de artículos de consumo electrónico, los que venden dispositivos, que tengan concientización y pautas con respecto a lo que es IPv6. Si hay algún interés acerca de este tipo de información, háganmelo saber. Me pidieron, de hecho, en la asociación y me dieron el honor de dirigir este grupo dentro de la CA. Me encantaría encontrar cuál es el interés acá en Latinoamérica, en esta región, si hay alguna pregunta. Y luego, para cerrar, nosotros vamos a tener el IPv6 el día que ya pasó, obviamente que tuvo mucho éxito, tuvimos cosas muy buenas. Hubo conversaciones para sacar el próximo día de IPv6 en el 2012, que va a ser la parte 2. Seguramente que todos comprendan o comprenden que el 2011 básicamente fue muy bueno para los proveedores de contenidos. Ahora el próximo paso en nuestra evolución es brindar más enfoque a banda ancha y a IPv6. Si realmente hay mucho interés, las discusiones están en curso con respecto a la información. Nos gustaría escuchar sus comentarios en la región y si puedan participar, especialmente en esta feria, sería muy bueno. Muchísimas gracias. Valoro mucho sus preguntas y comentarios. Y ahora le paso la palabra a Richard. Muchísimas gracias, John.